Hay una fuerza invisible que, literalmente, da forma a todo nuestro mundo moderno. Es la que enciende nuestros teléfonos, ilumina las ciudades y, de hecho, nos permite ver el universo. Se llama electromagnetismo y en los próximos minutos vamos a desvelar sus secretos más profundos. A ver, para empezar, pensemos en una pregunta clave. ¿Qué podría conectar algo tan simple como un imán de refrigerador con un rayo en medio de una tormenta y con la luz del sol que nos llega todos los días? Parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Bueno, la respuesta es una de las teorías más elegantes y potentes de toda la física. Y para entenderla, vamos a usar un mapa. Nuestra guía para este análisis es el libro Fundamentos de Electromagnetismo de Helbert Justo Luque Ceballos. Nos va a llevar de la mano, paso a paso, desde los conceptos más básicos hasta esa gran revelación que lo unificó todo. Nuestro recorrido va a seguir una lógica muy clara, como si subiéramos una pirámide. Primero vamos a explorar la base, los campos magnéticos. Luego veremos cómo se conectan con la electricidad. Después llegaremos a la cima con las famosas ecuaciones de Maxwell, y desde ahí vamos a presenciar la revelación final sobre qué es realmente la luz. Muy bien. Empecemos por el principio, los campos magnéticos. Todos los conocemos por los imanes, claro, pero su verdadera naturaleza es mucho más fundamental y, hay que decirlo, un poquito extraña. Y aquí está el punto clave, la primera gran pista. A diferencia de la fuerza eléctrica, que actúa sobre cualquier carga, esté quieta o no, el magnetismo es selectivo. Solo le interesan las cargas que se están moviendo. Si una carga eléctrica está quieta, para el campo magnético es como si no existiera. Este pequeño detalle lo cambia todo. Y ojo, esta propiedad no es solo una curiosidad teórica, para nada. Es el principio que hace funcionar tecnologías increíbles. Por ejemplo, los espectrómetros de masas curvan la trayectoria de los iones para separarlos. Los aceleradores de partículas guían protones a velocidades de locura. Incluso, los viejos televisores de tubo usaban imanes para dirigir los electrones y dibujar la imagen en la pantalla, punto por punto. Ok, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si el magnetismo afectara las cargas en movimiento, ¿podría funcionar al revés? O sea, ¿podría el magnetismo ser capaz de crear una corriente eléctrica? La respuesta a esa pregunta fue un salto gigantesco para la humanidad. Y el descubrimiento se llamó inducción electromagnética, y se lo debemos a Michael Faraday. Él se dio cuenta de que no hacía falta una batería para generar electricidad. Con solo mover un imán cerca de un cable o simplemente cambiando la fuerza de ese imán, ¡pum!, aparecía una corriente eléctrica en el cable. De repente, la electricidad y el magnetismo ya no eran dos cosas separadas, eran dos caras de la misma moneda. Este principio es la ley de Faraday. Y decir que es el principio que impulsa nuestro mundo no es una exageración. Es la base de casi toda nuestra civilización tecnológica. Prácticamente cada foco que se enciende funciona gracias a esto. Y el impacto es asombroso. Pensemos en los generadores eléctricos gigantes de las centrales eléctricas. Son imanes girando dentro de bobinas. O en los transformadores que vemos en los postes de luz. Incluso la carga inalámbrica de los celulares. Todo, absolutamente todo, es la ley de Faraday funcionando en el mundo real. Bien, ya vimos que la electricidad y el magnetismo están conectados, que bailan juntos. Pero, ¿cuáles son las reglas exactas de ese baile? Esto nos lleva al clímax de nuestra historia, un conjunto de 4 ecuaciones que son, sencillamente, una obra de arte. El autor de nuestra fuente, Helbert Justo Luque Ceballos, lo describe perfectamente. Un marco coherente y elegante. Y es que esos son las ecuaciones de Maxwell. No fueron ideas sacadas de la nada, sino la síntesis magistral de todo lo que se sabía hasta entonces en una única teoría perfecta. Vamos a verlas de forma conceptual, sin matemáticas. La primera regla es bastante intuitiva. Dice que las cargas eléctricas, como un electrón, son las fuentes de los campos eléctricos. Si tienes una carga, tienes un campo. ¿Sencillo, no? La segunda regla nos muestra una diferencia clave. Mientras que podemos tener una carga eléctrica positiva o negativa sola, con los imanes no pasa eso. No se puede tener un polo norte sin su polo sur. Si partimos un imán por la mitad, no separamos los polos, creamos 2 imanes nuevos, cada uno con su norte y su sur.
Sus líneas de campo siempre son bucles cerrados, sin principio ni fin. La tercera regla ya la conocemos. Es la ley de Faraday. Un campo magnético que cambia con el tiempo genera un campo eléctrico. Esta es la responsable de la inducción, de los generadores, de casi toda la energía que usamos. Y aquí viene la cuarta regla, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Dice que un campo magnético se puede crear de dos maneras. Una, con una corriente eléctrica, o sea, cargas en movimiento. Pero, y esta fue la genialidad de James Clerk Maxwell, también se puede crear con un campo eléctrico que esté cambiando. Esta simetría lo cambió todo. Con estas 4 reglas, la teoría estaba completa. Pero, como un tesoro escondido dentro de ellas, había una predicción tan espectacular que iba a cambiar para siempre nuestra forma de ver el universo. Maxwell se dio cuenta de que sus ecuaciones describían una especie de danza que se mantenía a sí misma. Un campo magnético que cambia crea un campo eléctrico que cambia, el cual, a su vez, crea un nuevo campo magnético que cambia, y así una y otra vez en un ciclo que se propaga hacia afuera. Y esta perturbación que viaja sola, que se autopropaga, es lo que hoy conocemos como radiación electromagnética. Es una onda de pura energía que no necesita de nada para viajar. Ni aire ni agua, puede moverse perfectamente por el vacío del espacio. Y ahora, el momento de la verdad. Usando solo constantes de la electricidad y el magnetismo, Maxwell se sentó y calculó a qué velocidad debían viajar estas ondas, y el número que obtuvo coincidía con una precisión asombrosa con la velocidad de la luz que ya se había medido en experimentos. La conclusión era simplemente inevitable. La luz, ese misterio que había fascinado a la humanidad durante milenios, no era otra cosa que una onda electromagnética viajando por el espacio. El mismo fenómeno que explica por qué se pega un imán a la nevera, también explica los colores del arco iris. Todo estaba conectado. Y no se trataba solo de la luz que vemos. Esas 4 ecuaciones describen un espectro enorme de radiación. Lo único que cambia es su longitud de onda. Ahí están las ondas de radio, las microondas, los rayos X, los rayos gamma. Todas son, en esencia, la misma cosa, luz en sus distintas formas. Así que, al final, de la simple curiosidad por imanes y chispas eléctricas, nació una teoría unificada que nos reveló qué es la luz y nos dio toda la tecnología moderna. Y eso nos deja con una pregunta fascinante. Si 4 reglas tan elegantes pudieron explicar tanto, ¿qué otras verdades igual de profundas y unificadoras nos estarán esperando escondidas en las leyes del universo?